de una vez para que terminemos con la placa simple abdomen rápidamente. A ver, ¿cuál es la técnica? Ya vimos lo de la técnica. ¿Cuál es la característica de la técnica para la placa simple abdomen? ¿O ya sabemos cómo colocar una placa? Empezar de cero. A ver, Néstor, por favor, dinos cómo se pone una placa simple abdomen. ¿De qué te guías? No me vayas a decir que de la etiqueta del nombre del paciente. Por favor. Bueno, yo pensaría principalmente en la flexibilidad hepática, colocarla Eso, a la izquierda mía, que sería la derecha del eso. paciente. Perfecto. Eso. Si ustedes se fijan en ese detalle, no va a haber ningún problema. Siempre van a encontrar el hígado del lado izquierdo de ustedes, derecho del paciente. Ahora, ya colocamos la placa. ¿Qué debemos de hacer para ver si está bien tomada esa placa? ¿Qué valoramos? Que no esté demasiado penetrada, ni demasiado, ¿cómo diríamos? Que no esté penetrada, ni tan penetrada. Bueno, podríamos decir que no esté tan oscura o tan blanca o tan blanda. También sería parte de las características de una placa simple, tiene que tener las condiciones en los elementos que vamos a valorar que sean de calidad, que tengan una penetración y tengan una claridad importante para que pueda yo valorar y, y tenga yo menos problemas para fallar en un diagnóstico. Si yo encuentro una placa demasiado penetrada y quemada, pues no voy a ver el contenido abdominal retroperitoneal porque no me lo va a permitir la placa. Ahora, si es al lo contrario, pues la grasa del paciente me va a absorber los rayos y prácticamente tampoco voy a poder determinar las vísceras intraabdominales. Bueno, la calidad del rayo, de los rayos X. ¿Qué más? Que esté centrada, que no esté rotada, que esté, que sus límites. ¿Cuáles son los límites de una placa simple abdomen, doctores? Serían las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis del pubis. Este, a ver, perdón, Fernando. Ramón, doctor. Ramón, perdón, es que como no aparece tu nombre, se mueve de un lado, pasa hasta el extremo de los acusados y no. ¿Hasta dónde son los límites donde no vamos a, donde vamos a ver los órganos intraabdominales y no vamos a llegar a valorar lo que es el diafragma? El diafragma para mí pues lo pudiésemos ver si es muy alta el límite en donde van a tomar la placa. Son las apófisis transversas de creo, la 11ª o la 12ª vértebra. A nivel de nacimiento de las costillas falsas. Ese No, sería el límite no, superior. José, no. ¿Dónde sería? ¿Dónde tomaríamos, por ejemplo, estaríamos sufriendo si estuviéramos poniendo el límite que tú dices? Si dices, bueno, es que son el borde de las vértebras, de las apófisis transversas, a ese nivel hay apófisis transversas, a nivel de T11, T12, T12 sí. pero la T11, no. No, ¿Y por T11 qué? no. ¿Por qué? Porque ahí se fija que
¿Qué se fija ahí? En la torácica 11, en la torácica 10, ¿qué sale de ahí? En la torácica 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¿qué sale? En ese borde, en donde va la cresta. ¿Qué es lo que vemos? Si hacemos una tele de tórax, ¿qué vamos a ver ahí? Los arcos costales. Ahí se fija que Sí, sí. También otro límite superior podría ser el hiato esofágico. lo vemos radiológicamente, José. No. Solo que tuviese una enfermedad de Payet, una enfermedad de calcificaciones o engrosamiento, o que fuera que tuviese, yo creo, no existe forma de ver el hiato esofágico. No. Pero entonces, ¿cuál es el límite superior? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el órgano más alto que tenemos? Abdominalmente hablando. ¿El hígado? ¿Diga? ¿Será ¿Sería el estómago? el estómago? ¿Por qué? ¿Qué es lo que valoramos del estómago en la placa simple abdomen? ¿Qué es lo más alto del estómago? ¿Y el fundus? El fundus gástrico. Entonces, si nosotros vemos a dónde se acumula el gas, digo, el aire, ¿por qué es aire? Porque es deglutido, no lo producen las bacterias. El estómago prácticamente no tiene bacterias. Cuando se enferma, sí hay bacterias, el Helicobacter pylori, pero son pocas. Y cuando hay bacterias, es una de las causas número 2. Bueno, antes no se pensaba en él y había mucho cáncer gástrico. Ahora ya el paciente que tiene gastritis crónica, a ese paciente se le hacen pruebas y se encuentra el Helicobacter pylori y se da el tratamiento y mejora el paciente o se cura. Pero es el fondo gástrico. ¿Y el fondo gástrico hasta dónde llega? ¿Y cómo lo podemos valorar? Determinar ese nivel sin que varíe en otro paciente, que sabemos que ese paciente, porque si le quitan el estómago al paciente que estamos valorando, ¿cómo vamos a valorar ella me amoló, doctor, porque ahora sí, y mi nivel superior, ¿dónde es? Doctor, ¿pudiese ser Diga, mediante la burbuja gástrica? la burbuja gástrica sí, pero ¿hasta dónde está si yo le quito el estómago al paciente, doctora, ¿cuál sería su límite superior? Ah, pues el riñón izquierdo, doctor. Y si le quito el riñón izquierdo, ¿Podría ser el ángulo de Luis? Digo, no, no. el ángulo infraesternal. ¿Se ve ese ángulo? ¿Se ve el esternón? No, pero podemos guiarnos de la separación de las costillas, en esa parte por donde comienza. Ay, pero ¿hasta dónde se va ese ángulo? ¿Hasta dónde llega ese ángulo? Entonces ya le quitamos el estómago, ya le quité el riñón. ¿Dónde va a ser mi límite superior, doctores? Que pueda yo valorar en todos los pacientes, en todo el mundo. ¿Cómo se guían ustedes?
Si no es de los órganos, ¿de qué otra forma se guían? De la 12ª costilla. Y si no es de las costillas, ¿de dónde se guían? ¿Vértebras? Eso, vértebras. ¿A qué nivel y de qué vértebra estamos hablando? Que entra dentro de la cavidad abdominal. T10. ¿Cuál? T11. ¿Cuál? 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 Podría ser T11 o T12, torácica 11-12, porque más o menos hasta ahí termina el esófago y se conecta con el cardias y continúa con el fundus y todo eso. Ajá. Entonces estamos valorando a qué nivel. ¿T11? ¿T12? ¿Qué? ¿Cuál? ¿T10? ¿Cómo nombramos? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son, cómo describirían una vértebra? Una vértebra torácica. Bueno, una vértebra común y corriente. ¿De qué elementos consta? Aparte de las espinas, aparte de las crestas, aparte de los discos intervertebrales, aparte del Cuerpo vertebral. cuerpo vertebral. ¿Y el cuerpo vertebral de qué está constituido? ¿De qué? Huesos en su mayoría. Hueso total. Ujú. Pero ¿de qué más? Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué le valoramos a la cresta, a la vértebra, perdón? ¿Cómo describirían un órgano? Además, Por la forma, por el tamaño. ¿qué más? Localización. Si ya me hablamos de qué más. Se relaciona con ¿a qué nivel? ¿De qué lado? Aquí la vértebra, ¿cómo la describirían? Que tiene que un borde superior, un borde inferior, lateral izquierdo, borde derecho. O sea, ¿a qué nivel es el límite donde vamos a tomar en cuenta para ver si está bien tomada la placa o no? Ahora, no es lo mismo un paciente de 2 metros que un paciente de unos 70 o de unos 60. Pero lo que sí les puedo decir es que los órganos pueden variar de tamaño según el tamaño del individuo, pero que normalmente, ¿cuánto debe de medir una vértebra? ¿Cuánto mide una vértebra? Normalmente, lo que dicen los libros, en promedio. De 3 a 4 centímetros. ¿Cuánto mide un riñón? 12 centímetros de largo por 6 por 3 de espesor. Ok. Entonces, si tenemos un riñón de 12 o de 10 centímetros, las vértebras, eso es lo que van a medir.
Y si ustedes me dicen, es que abarca la vértebra 11, ¿a qué nivel? ¿Es lo mismo arriba que abajo? Y entonces, ¿cómo lo nombraríamos? Si es arriba, ¿cómo lo nombraríamos? Y si es abajo, ¿a dónde lo nombraríamos? Borde superior de T11 ¿O? o borde inferior. Inferior. ¿De quién? De T11. ¿Y con qué están relacionados esos? ¿O es borde superior o es borde inferior de la misma T11? Y si hablamos de borde superior de T11 o Bueno, si lo relacionamos sería borde superior de T11 que se relaciona con el borde inferior de T10. ¿por qué nos cuesta saber decir eso? O borde inferior de T11 relacionado con el borde superior de T12. T12. Esos son nuestros límites. El borde superior de T11 o borde inferior de T10 puede variar 1 o 2 centímetros, no sean tan estrictos. Pero hasta ahí hay que determinar si al paciente le ponen y tienen un borde superior de T12, van a ver que no van a venir la cámara gástrica y tampoco van a ver el borde superior o el polo superior del riñón del lado izquierdo. Entonces ya no está bien tomada. 3 o 4 centímetros dan la diferencia. Sí. ¿Y el borde inferior? Que debemos de saber que si está bien tomada o no. ¿Cuál es? ¿Y por qué? ¿Cuál es el borde inferior? ¿Cuál es? ¿Cuál creen que sea? ¿Qué debe de abarcar una placa simple de abdomen en la Puede porción ser hasta inferior? el ínfisis de pubis. ¿Cuál? ¿Cuál? La cintura pélvica. Cintura pélvica. Oh. A ver, José, algo que nos determine más específicamente. ¿Qué es lo primero que vemos cuando tomamos una placa simple de abdomen? Vemos el hígado, vemos la columna, vemos, ¿qué más vemos? Que resalta siempre. Las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas. ¿Qué más? La, ve- ¿Cuál, doctora? ¿Beatriz? la vejiga. Sí, Bueno, pudiese si ser no, la vejiga. si no vemos la vejiga, ¿qué estamos viendo? ¿Qué porción está viendo usted, doctora Beatriz? La, ¿El qué? el sacro. ¿Y qué está dentro del sacro? ¿O en qué porción está del sacro?
¿En dónde está ubicado el sacro? Que es evidente que casi siempre es oscuro, negro, que prácticamente solo que tuviese una imagen radiopaca o calcificaciones o ateromas en los vasos, podríamos ver, o flebolitos. ¿En dónde está eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde está el sacro? Que es parte de la porción de las crestas. ¿Qué es lo que conforma todos esos elementos? ¿El ¿qué? coxis? ¿Eso dónde va incluido el coxis? ¿Es parte de qué el coxis? De la columna. ¿Y de qué columna? ¿De qué porción? De la porción pélvica. ¿Pero de qué porción de la columna? ¿En dónde está ubicado el coxis? La porción más inferior de la columna. ¿Cuál es? José, ¿de qué porción estamos hablando? ¿O bien independiente el coxis? ¿Dónde viene fijo el coxis? ¿Dónde se fija? ¿Dónde se fija? Al sacro Al sacro. sería la región sacrocoxígea. Sacrocoxigia. Y entonces, ¿dónde está ubicado el sacro, el coxis? En la zona pélvica, ¿no? Sí, pero ¿qué porción es de la porción pélvica? ¿Qué porción es? El hueco. El hueco. Hueco pélvico. Ok. El hueco pélvico es parte de la cavidad abdominal. Entonces, ¿cuál es el límite inferior para poder determinar y valorar el hueco pélvico? Que también nos serviría para ver si el paciente está de pie o de cúbito, ¿eh? De una vez se los digo. No, ya habían dicho la porción y les dije cuál. Porque ¿Sínfisis del pubis? ¿Mandé? ¿La sínfisis del pubis? La sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis también, ¿qué tiene? Borde superior e inferior. Ok, ¿cuál es el borde que debe de llegar la radiografía? ¿Hasta dónde? El borde inferior. ¿El superior? El superior. Porque ¿qué nos interesa de la placa simple abdomen? ¿Me interesa los fémur? ¿La cabeza del fémur? ¿Me No. interesa? ¿Eso qué? ¿En dónde entraría eso? En una pelvis ósea, en un momento dado. Pido una pelvis ósea y veo todo lo óseo. Pero a mí me interesa el hueco pélvico, porque si hay niveles, si hay asa, centinela, si hay acúmulos de intestino delgado, si hay
Epiplón, si hay borramiento del SOAP, ¿dónde lo voy a ver? En el hueco pélvico, y parte del... Ahora, ¿cómo sabemos si el paciente está de pie o de cúbito, doctores? ¿Qué órganos son los que nos tenemos que dar? Debemos de valorar siempre que un paciente si está de pie o de cúbito. Allá mencionaron el colon. ¿El cual? Pudiesen ser los intestinos. ¿Cuál intestino, doctora Beatriz? El intestino grueso. ¿El intestino qué? No lo escuché, perdón. El intestino grueso. Eso. ¿Cuál? ¿Por qué? Eso. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Carlos, Adrián. ¿Del estado del paciente o de la gravedad atmosférica? ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que me expliquen fisiológicamente o anatómicamente por qué. Más que anatómicamente, ¿por qué? ¿Por qué el transverso? ¿Cuántas porciones tiene el colon? Cuatro porciones, doctor. ¿Cuáles son? Ascendente, transversa, descendente y sigmoidea. ¿Están de acuerdo? Parte del ciego. El ciego. ¿Qué más? Perdón. Recto. El recto. ¿Qué pasó, compadrito? Espérenme un segundo, por favor. Bueno. Bueno. Perdón. Entonces, ¿quedó ciego? ¿Y recto? ¿Recto? ¿Qué más? ¿O ya son todos? Entonces, el ciego, ascendente, transverso, recto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sigmoides? ¿Qué más? ¿O ya son Y todos? descendente. Descendente. Bueno. ¿Qué pasó, él? ¿Cómo estás, viejito? Bien, bien. No nos hemos visto. Así es, viejito. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Muy, bastante bien, muy contento. Estoy bastante bien. Cómodo, sí, fíjate que sí. Por supuesto. Ajá. Así es, viejito. Sí.
Sí, nos quedamos sin médicos. No sé, porque creo que veo la plantilla vacía. No les he preguntado a mis alumnos. Tuve que, sí, sí. Sí, así es, viejito. Sí, así es. No se puede, no se puede. Así le fue en el IMSS y en todos lados. Sí, así es, así es. Se lo dijeron que debía llevarlo en paz. Pero bueno, pues ya ves, así es. ¿Sabes qué, Miguel? ¿Te puedo hablar al ratito? Sale, viejito. Un saludo y un abrazote. Gracias, hasta luego. Perdón, pero me hablaron de la escuela. Entonces, es ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto. ¿Ya no? ¿Son todos? ¿Ah, no? ¿Y el A? Ah, ¿no? ¿Son todos? Sí, Sí, doctor. ¿Seguro? ¿Segurísimos? Puede ser el apéndice también. Estaban dejando sin comer a los cirujanos. El apéndice, el apéndice. ¿Por qué estoy nombrando todo? ¿Por qué estoy nombrando eso? Cada vez que yo me paro el hígado se desciende atmosféricamente. ¿Cuántos centímetros o cuántos milímetros o cuánto desciende? ¿El páncreas desciende? ¿Los riñones descienden? ¿Por qué? Por su forma de fijación. Entonces, ¿el colon desciende? ¿Cuál es la única porción que desciende? la transversa. Porque además les faltó nombrar dos elementos del colon, que a mí también, ya, por la emoción del apéndice, ya no. ¿Qué más? ¿Qué más tiene el colon? Esas, porque hay que nombrarlas. Donde está la fijación, determina la fijación de quién y de quién más, y de todo el colon. Todo el colon está fijado retroperitonealmente, excepto el colon transverso. Y entonces ese donde se fija, o hace lo que quiere, se nutre como quiere. En el borde mesentérico, ¿dónde se fija? Mesentérico. Al mesentérico. ¿Por qué? Ahí que le va a dar el mesenterio al colon. Parte. No es todo, pero sí parte. La mayoría de la que
nutrición ¿qué? Vascular por la irrigación del mesenterio. Pero además de tener un borde mesentérico, tiene un borde antimesentérico. ¿Esto se fija, doctores? ¿A dónde se fija? ¿Al borde qué? De la curva mayor del estómago. Ahí está. Entonces, el borde antimesentérico a través del peritoneo se va a fijar al borde de la curvatura mayor del estómago. Y esa porción va a sacar el epífilo mayor que va a cubrir a todos los órganos. En la parte anterior, pero en la parte posterior se va a fijar, de ahí se va a fijar al retroperitoneo a través de la transcavidad de los epiplones. Pero es lábil, es laxo, no tiene una fijación total, tiene una fijación parcial. Y eso se fija a través del colon en el borde antimesentérico. Entonces hace una V, pero nada más es para poder entrar a la cavidad retroperitoneal, a la transcavidad de los epiplones. En el borde antimesentérico hay que abrir para meter la mano y poder tocar el páncreas, o poder tocar el duodeno, o poder tocar el colédoco. Pero eso está libre, por eso puede descender el estómago. ¿Por qué desciende el estómago? ¿Por el peso de qué? ¿De quién? ¿Qué pesa más? Porque decía yo, ¿qué pesa más? ¿El aire o la cavidad? O el órgano. El órgano. ¿Y qué pesa más? ¿El colon o el estómago? El colon. Entonces, cuando yo me pongo de pie, el colon transverso va a jalar y va a hacer una U, dependiendo del tamaño de mi colon transverso, va a descender y me va a hacer una U y va a bajar el estómago. Y si hay aire en el estómago y hay líquido, nos va a formar el nivel hidroaéreo a nivel de la cámara gástrica. En el fundus gástrico. Ahora hay demasiado aire en la distribución. Hace prácticamente todo el estómago. Podemos hasta ver el estómago, no completo, pero sí prácticamente completo. Como le pasa al colon, el colon está todo lleno de gas. ¿Cómo sabemos que es colon? Bueno, por las austraciones que tiene, las austras que tiene el colon. Eso hay la diferencia con el colon, con el intestino delgado. Por eso el intestino delgado no se ve, porque tiene líquido nada más, pero líquido intraluminal. Si ese líquido sale, entonces empieza a acumular y empieza a irritar y empieza a tener trastornos en el abdomen. Mientras se mantenga en la luz no va a tener nada, porque y además es el alimento que nos está dando a nuestro organismo. Ahí se van a absorber todos los elementos nutricionales de nuestro organismo. No se ve. Pero si yo me acuesto,
¿Qué pesa más otra vez? El colon transverso, y entonces lo vamos a ver en forma ascendente del borde del ángulo hepatocólico al ángulo estenotólico, y se va a ver como si estuviera recto, y el colon se va a ver superior. Eso es una forma de demostrar que el paciente está acostado. Ya le quitaron el colon. ¿Cómo sabemos si está de pie o de cúbito? Ya les había yo dicho en dónde lo podíamos valorar. En el hueco pélvico, señores. ¿Y cómo? Si yo estoy acostado, ¿vale? No, con los diámetros anteroposterior y transverso. Si yo me paro, aumenta el ángulo lateral y disminuye el anteroposterior. ¿Dónde lo voy a ver? En la mitad del hueco pélvico voy a medir y va a ser mayor que el anteroposterior, que también voy a medir de la síntesis del pubis al sacro. Y si yo me acuesto, en las mujeres se ve mejor porque tienen una pelvis ginecoide. Se igualan los diámetros, aumenta el diámetro anteroposterior y el transverso disminuye. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Bueno, necesitamos ver placas. Una vez que terminemos esto y veamos lo de los signos y lo de laboratorio, podemos ver en 10, 15 minutos 3 placas para que vean lo que les estoy diciendo, para que corroboremos lo que les estoy diciendo. Es importante que ustedes sigan, que aprendan eso. Si no se les olvida, van a manejar la placa simple abdomen muy bien. Ahora, hay gente que dice, es que no se ve el hígado, doctor. Pues no se ve porque no lo quieren ver. Porque para ver el hígado hay que estar viendo placas y placas y placas y placas. Podemos saber si hay patomegalia, si no hay, si hay riñones hipotróficos, si hay calcificaciones, si hay lesiones, si hay imágenes radiopacas. Todo eso lo podemos ver, lo podemos corroborar y nos ayuda mucho. Igual la urología de toda en la cual en la tuberculosis se ven rosariados los ureteros, se ven retraídos los cálices, se ven destruidos, se ven abombados, se ve la imagen de que están carcomidos los cálices o la pelvis. Hay características de la tuberculosis en la que hay calcificaciones múltiples que se ven en la urología extentora, en la placa simple abdomen. Cada vez lo vemos menos, sí, porque ya pedimos Urotac abdominal, ya todo está. Tengo dudas de resonancia. Ay, qué buenos son. Pero las instituciones
solo en casos especiales se los puede hacer ese estudio. De verdad. Bueno, doctores, dudas, preguntas, porque sí quiero que quede, que no haya dudas, es cierto, hay exposiciones buenas, muy buenas, pero que no están integradas a lo que queremos que ustedes, porque si hablamos genéricamente, bueno, pues no llegamos a esto. Una pregunta, Doc, es que se me cortó un poco el internet. Cuando decía que en decúbito el colon transverso se elevaba, no es esa parte. Cuando tú te acuestas, el colon asciende. Y la forma que toma es una forma recta del borde del ángulo patocólico, asciende al ángulo esplenocólico. ¿Por qué? Porque así es la fijación del colon. Porque está fijo de esa manera en el redo-peritoneo. Ahora, cuando yo me paro, pues el colon jala el estómago y dependiendo del grado o del tamaño del colon, porque me dicen, bueno, doctor, y si no está recto, bueno, pues hay megacolons que llegan hasta el estómago. Prácticamente no se puede ni valorar el estómago. Pero esa es la diferencia, el colon arriba o el colon abajo, de pie o de cúbito. Porque anatómicamente así lo va a hacer, no porque todos los órganos bajen, sino porque esos órganos son los órganos que se desplazan en esas posiciones. Todos los demás no. Ahora, tiene una aposis renal, bueno, es normal, está normal. ¿Qué porcentaje de gente tiene? Es como los riñones cruzados o los uréteres cruzados. ¿Qué cantidad de gente puede ser? Menos del 5%, más que menos. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Doctora Beatriz, ¿alguna pregunta? No, ahora sí me quedó un poquito más claro. Me da mucho gusto eso, me da muchísimo gusto. Bueno, si salen dudas, pues las vamos a ir aclarando. Todavía nos falta el ultrasonido, quisiera yo verlo mañana, ya para entrar a tomografía y resonancia, ver las características de cada una de ellas, porque no lo tengo grabado. Se perdió esta grabación, que fue el día de ayer. Probablemente saben el día 7. ¿Están de acuerdo? Ahora nos quedan 2 temas. Bueno, mañana vemos, el martes terminamos, martes y miércoles, y jueves y viernes resonancia. Se acabó. Yo no lo vemos antes, pero si hubiera dudas o preguntas, lo veríamos. Una pregunta. ¿Quién es tu maestro de clínica? Es el doctor Farrera. Farrera. No tengo el gusto. ¿Es un urologo? Sí, urologo, se parece a Ramón.